Un asesino cruel elige una tranquila ciudad de California como su coto de caza, atacando a chicas jóvenes para engañarlas, atormentarlas y torturarlas. Recluta a una joven vulnerable que comparte sus extrañas fantasías y que demostró estar más que dispuesta a jugar su parte en esta pareja peligrosa. Glendora es una pequeña ciudad 25 kilómetros al este de Los Ángeles. Es famosa por su baja tasa de criminalidad. Pero en marzo de 1996, su reputación de santuario seguro está a punto de ser sacudida por Cheryl Peters. Hasta luego, cariño. Trabajaba en un salón de belleza. Le dije a Jessie que la amaba. Te amo, te veré en el almuerzo. Pero cuando Cheryl regresa a casa del salón de peinados, de inmediato presiente que algo anda mal. Hola. Lo único que recuerdo es el vacío que sentí cuando entré ahí. Había un silencio de muerte y ella no estaba. Jessica. No había señales de su hija de 14 años. Cheryl espera que Jessie haya ido a lo de una amiga. Pero a la noche se pone frenética y llama a la policía. Finalmente, ya no sabía qué hacer y tuve que llamarlos. Y no quería que ella se metiera en problemas. 911 emergencias. Y quedara marcada como fugitiva. Sí. Pero todo era tan extraño. Enseguida vamos. Gracias. Ella estaba muy alterada de que su hija no estuviera en casa y muy preocupada de que algo le hubiese pasado. Nos contó que no había razón alguna y que no había problemas con Jessie Peters. Así que no tenía idea de por qué no había llegado a casa. Jessie era la niña más bonita que he visto en mi vida. La amaba más que a nada. Era hermosa. Ella me mantenía entretenida todo el tiempo. Era maravillosa. Maravillosa. Cheryl Peters describió a su hija Jessie como una chica muy lista, de buenos modales, que estudiaba en su casa, pero no tenía problemas para completar la tarea. Se llevaban bien y Jessie nunca se metía en problemas. Ella trataba de comportarse como si supiera mucho, pero no sabía nada. Era la típica chica de 14 años. Una belleza. Pensamos que estaba teniendo algún acto de rebeldía adolescente y que se había ido para ir contra las reglas de la casa y no quería volver. Les dije que ella no había hecho eso. No se había llevado ropa, ni siquiera su cartera. No se llevó nada personal, más que la ropa que llevaba puesta y zapatos, sin calcetines. Y eso no era típico de ella. Luego hicimos un seguimiento básico con algunos vecinos para ver si habían oído o visto algo. Si había pasado algo entre madre e hija que nosotros no supiéramos. Y después de hablar con algunos vecinos, no surgió nada que mostrase algo sospechoso. Los investigadores saben que deben actuar rápido. Las primeras 2 horas y días después de recibir un reporte de adolescente desaparecida son el mejor momento para obtener la mejor información y el seguimiento de cualquier pista. Cheryl está segura de que Jessie está viva y probablemente ilesa. Alguien estuvo llamando remotamente y borrando los mensajes grabados en el teléfono de su casa, usando un código secreto que solo ella y Jessie conocen. Creí que era ella borrando los mensajes. Como incentivo para que Jessie confirme que al menos está a salvo, Cheryl les pide a algunos familiares que dejen mensajes grabados. Hice que mi familia llamara en esos primeros días, diciendo cuánto la amábamos y pidiéndole que volviera. Lo tomamos como una señal positiva.
Teníamos muchas esperanzas de que Jessie estuviese bien y con amigos, o posiblemente con algún novio. Eso me dio esperanzas. Me dio la esperanza de que volviera a casa, de que estaba bien. Porque ¿quién haría algo así? Pero los días se hicieron semanas y no había señales de Jessie. No pude llegar a ninguna conclusión. Tenía miedo de pensar que algo le hubiese pasado. Parte de mí esperaba que hubiese huido y que estuviera bien. Los investigadores están cada vez más preocupados. Nuestro mayor miedo es que Jessie Peters no esté actuando como una adolescente rebelde y que de hecho algo le haya ocurrido. En una época, Cheryl tuvo una grave adicción a las drogas, y aunque estuvo internada en el pasado, se pregunta si esto podría tener que ver con la desaparición de su hija. Pensé que era mi culpa. Cada día se aferra a la esperanza, colocando carteles de "Se busca" en la ciudad. Iba a pegarlos por la mañana y a la noche los quitaban. Tenía que hacerlo todos los días porque no sabía hasta cuándo me alcanzaría el dinero. Un mes después de la desaparición de Jessie, hay una noticia prometedora. Alguien vio a Jessie Peters cerca de una parada de autobús. Entonces logramos rastrear el autobús y al chofer, y le mostramos al chofer una foto de Jessie. Él la identificó positivamente. Ella había subido al autobús, se había quedado sola y había bajado en la autopista de Cerritos y Arrow. Fuimos hasta el punto de la autopista donde él señaló que la había dejado. Pero aquí el rastro termina. Pero no logramos ubicarla ahí ni encontrar testigos adicionales que la hubiesen visto. Durante meses, nuevas pistas surgen y se esfuman. Cada vez que me daban una pista y me llamaban, yo acudía. Iba hasta allí y colocaba carteles en la zona. Mi esperanza era que estuviera en las cercanías del área, que estuviera sana y salva. Luego, 6 meses después, nace un fresco optimismo de que está viva, ilesa, y quizá huyó. ¿Jessie? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Recibimos otra pista de una mujer que dijo ser muy buena amiga de Jessie y que la había visto a Jessie en un restaurante de comidas rápidas en la ciudad. Tenía el cabello oscuro. Luego Jessie fue vista saliendo del lugar con un hombre alto y delgado, descrito como del estilo punk o rockero. Eso nos llevó a creer que gozaba de buena salud y que ella no estaba dispuesta a volver a su casa. Los investigadores siguen la pista, pero otra vez los lleva a ninguna parte. Después de 2 años y sin pistas frescas, la policía le pide al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados que haga un cartel de progresión de edad de la chica. Pero no hay pistas ni noticias. Tenía miedo de pensar concretamente en algo, solo esperaba. Para febrero de 2000, Jessie Peters llevaba 4 años desaparecida de su casa en Glendora, California. A 80 kilómetros de distancia, una joven y su madre llegan al departamento de policía con una historia inquietante. De acuerdo, cuénteme qué pasó. Básicamente, mi mamá y yo... Isabel, de 14 años, había huido de su casa. Su novio la había llevado a una casa en la vecina Rialto, donde una pareja la invitó a quedarse. Pero no era un lugar seguro. ¿Estás bien? Era un caos. Ellos les daban drogas, marihuana, metanfetaminas y cocaína. No la dejaron irse y la amenazaron de muerte. Empezaron a obligarla a convertirse en una especie de esclava sexual. Isabel sospecha que fue violada.
pero no está segura debido a todas las drogas que la obligaron a tomar. ¿Estás bien? Cuando pidió irse, Isabel dice que fue amenazada y golpeada por un hombre al que ella le temía. Él dijo que si ella trataba de escapar, la perseguiría y encontraría a su familia y los despellejaría vivos, obligándola a mirar. Pero eso no impidió que ella tratara de huir varias veces. ¡Deja de llorar! ¿A dónde te crees que ibas? A medida que su salud se deterioraba debido a las drogas y al abuso, la pareja que la tenía prisionera finalmente la deja ir. Estaba moribunda. Le habían dado tantas metanfetaminas que estaba muy grave cuando finalmente la encontraron. Isabel nombra a sus captores como Michael Thornton, un empresario local millonario de mediana edad, y la adolescente Janine Snyder. La oficina del comisario de San Bernardino emitió una orden de arresto para Janine Snyder y Michael Thornton en la casa de Rialto. Los arrestaron. Thornton y Snyder insisten en que la adolescente fugada está inventando cuentos. Y hasta muestran una carta de su puño y letra, que parece confirmar que disfrutaba de su estancia. Sostienen que ella estaba en libertad de irse cuando quisiera, y afirman que no hubo ningún tipo de abuso. El fiscal de distrito no presentó quejas. Snyder y Thornton son liberados sin presentar cargos. Michael Thornton nació en 1955. Su familia no era adinerada, era un hogar de clase media estándar. Uno de sus primeros empleos fue como embolsador de almacén. Se enlistó en la Fuerza Aérea a los 18 años y tuvo una carrera poco feliz. A principios de los años 70, Thornton se casa y tiene un hijo. Pero sin que nadie lo sepa más que su familia, él esconde un secreto oscuro. Michael Thornton es un psicópata. Michael Thornton es un sádico sexual. Y Michael Thornton tiene una serie de parafilias o trastornos sexuales anormales. Cuando Thornton tenía 19, su esposa lo acusó de molestar sexualmente a una niña de 6 años e inició los trámites de divorcio. ¡Conmigo! Puedo hacer lo que quiera. Y esta es la primera indicación de interés parafílico. Este interés en los niños como objeto de su apetito sexual. Después de tramitar el divorcio, Sí. Ya sabrás de mi abogado. empieza una batalla por la custodia. Thornton lleva a su hijo y nueva esposa a Alaska, determinado a sacar a su ex de su vida. Estaba controlando. Quería ser el ajedrecista dominante y asegurarse de ser el amo de su juego. En 1978, Thornton tiene una hija y se muda a Rialto, California, cuando su segunda esposa, Pamela, tiene familia. En 1986 abre el que sería el primero de varios salones de peinado, y resulta ser una movida inteligente. Thornton eligió las peluquerías porque era un modelo empresarial que no requería la compra de una franquicia. No necesitaba aprender a hacer algo porque el negocio se convirtió en su obsesión y por eso se hizo millonario. Por eso tuvo una casa de fin de semana, un barco, autos, todo lo que quisiera. Tenían vacaciones lujosas. Pero a medida que el negocio prospera, el lado oscuro de Thornton resurge. ¡Basta! ¡Suéltame ya! ¡Cállate! Era abusivo con su esposa y con sus hijos. ¡Cierra la boca! Su hija, que pidió permanecer anónima, tiene recuerdos vívidos. ¡Cierra la boca! Sé que mi mamá me contó que él le puso una pistola en la cabeza. Una vez trató de estrangularla. Mi papá no era buena persona, siempre estaba loco y furioso. No era un hombre que perdiera el control o que fuera impulsivo. Hacia el exterior, Thornton mantiene una apariencia de respetabilidad.
Luego, en 1994, su hija, ahora con 16 años, pregunta si una amiga atribulada, Janine Snyder, puede ir a quedarse por un tiempo. Ella estaba viviendo en la casa de un hombre. Janine y yo éramos muy buenas amigas y yo acudí a mis padres y les pregunté si podía quedarse con nosotros porque necesitaba un lugar donde alojarse. La madre de Janine era una adicta a las metanfetaminas y ella era una persona tan adicta que se inyectaba la droga como quien se inyecta heroína. La salud y la educación de Janine sufrieron. Como venía de un hogar muy problemático y de una madre drogadicta, a Janine no le iba bien en la escuela. Se hizo adicta a la metanfetamina. El novio de su madre se aprovecha. El hombre empezó a tener sexo con Janine, la hija adolescente. ¿Qué haces aquí? Sal de aquí, vamos, vete. Y en vez de reportar a la policía las relaciones sexuales ilegales con una menor, la madre la echó de la casa. Janine se encontró sola, en la calle, tomando drogas y ofreciendo sexo para sobrevivir. Michael Thornton pareció ansioso por ayudarla. Thornton y Pamela lo discutieron. Lo charlaron con la madre de Janine. Y finalmente, Janine se mudó con ellos. Michael Thornton tenía ahora a una joven vulnerable, a quien controlar y corromper a su antojo. Ella no conocía la profundidad en la perversión que Michael Thornton la invitaría a participar. Michael Thornton, un exitoso dueño de salones de peluquería, convence a su esposa de dejar que una adolescente atormentada viva con ellos en Rialto, California. Apenas Janine entró a la casa de los Thornton, Thornton se obsesionó con ella. Michael Thornton no está motivado por la piedad, sino por el deseo. Él la sedujo emocionalmente, la sedujo materialmente y la sedujo hasta sexualmente desde muy joven. Ella cae bajo los encantos de él. No había una figura masculina fuerte en la vida de Janine y, como sucede normalmente con las jóvenes que se crían sin esa figura masculina, sin amor de un padre, ella lo buscó en alguien. Creo que Thornton reconoció que de alguna manera podía ponerla bajo su protección y ella respondió a eso. Para tener el control total sobre ella, Thornton primero la doblega con metanfetaminas. La joven atormentada pronto se hace adicta tanto a las drogas como a Thornton. Eso es bueno. Ella nunca tuvo estabilidad en su vida. Entonces creo que consideraba a mi padre como una vida estable. Le estaba dando un lugar para vivir y le daba drogas. Entonces era lo más estable que ella había tenido. Creo que por eso se quedó con él. La esposa de Thornton, Pamela, observa lo que está pasando, pero lo soporta, con la esperanza de que él cambie sus actitudes. Ella conocía a su esposo, sabía que él se obsesionaba con cosas y pensó que Janine era la obsesión del momento y que él pronto se cansaría de ella. La humillación, la dominación, el acoso, la provocación y el control para el psicópata son cada vez más penetrantes. Uno los encuentra en todos los aspectos de su vida. Te he dicho que no me presiones. Soy tu hija, papá. ¿Quieres que yo me vaya y ella se quede? Toma tus cosas y vete de aquí. Ya mismo, sal de aquí. Cuando su hija y Janine pelean y discuten, una de ellas tiene que irse y para Thornton la elección es simple. Su hija va a quedarse con su novio. El violento temperamento de Michael Thornton finalmente destruye su relación con su esposa. La gota que rebasó el vaso fue el violento episodio en el casino de Las Vegas. Se pusieron a discutir por un billete de $1 en ese casino, según Pamela Thornton. Y él la golpeó hasta que la dejó amoratada, lastimada y con un ojo negro. Y esa fue la razón por la que se divorciaron. Su creciente adicción a las drogas también empieza a arruinar su negocio.
Las peluquerías le proveían un medio para contar con efectivo. Iba a revisar las cajas, tomaba el dinero y robaba de sus propias empresas. Para 1999, Thornton y Janine están solos. Su relación y sus deseos sexuales son cada vez más retorcidos. Thornton y Janine tenían un vínculo sexual muy fuerte. Era absolutamente magnético y muy poderoso y además muy violento. Pronto, Janine por sí sola no basta para satisfacer las depravadas necesidades de Thornton y empiezan a buscar a otras adolescentes. Esta es la zona donde queremos concentrarnos ahora. De acuerdo. Sí, es el santuario para las chicas. Le enseña a Janine cómo usar sus encantos y su belleza para atraer a potenciales víctimas. Snyder era el cebo. Era una joven que salía y simplemente atraía a otras chicas jóvenes porque no les daba tanto miedo que ella se les acercara en lugar de un hombre maduro. Bien. ¿Cómo me presento? Sí. Sé tú misma. Bautizándose como Bonnie and Clyde, viajan por todas partes. Siempre a la caza del siguiente vértigo adrenalínico de drogas o sexo. En 2001, 7 años después de haberse mudado Janine con Thornton, la policía de Las Vegas recibe una llamada frenética de Candy Curran. Su hija de 16 años, Michelle, no volvió a casa de la escuela. Michelle nunca se quedaba fuera toda la noche sin comunicarse con la abuela, conmigo, con su mamá, con alguien de la familia cercana. Esa mañana estaba furiosa porque tenía que ir a la escuela. Y no quería y le dijo a mi mamá, espero que me rapten y me maten. Michelle se fue a la escuela a las 7 de la mañana, pero nunca regresó. La policía lo trató como un caso de fuga de hogar, porque habían existido incidentes previos en los que Michelle se había ido por 1 o 2 días de su casa. Vamos. Oh, sí. La familia de Michelle trata desesperadamente de convencer a la policía de que la chica fue secuestrada, ya que no tenía razones para huir. Me sentí muy frustrada, porque había un problema. Michelle no era una fugitiva. Michelle había desaparecido. La familia no pierde el tiempo. Al igual que Cheryl Peters 5 años atrás, intentan todo para encontrar a Michelle. Hice imprimir volantes y salí a pegarlos en todos los postes telefónicos, en todos los postes de luz, en vidrieras de tiendas. Fui a canales de televisión porque no salían las noticias ni nada. Fui a comprar donas y se las llevé a la policía para implorarles que hicieran algo porque no se trataba de una fuga. Los días pasan sin señales de Michelle. Se hizo cada vez peor de lo que podría haber pasado. ¿Qué le pasó a Michelle? ¿Dónde está? No habla con sus amigas, no se comunica con su familia, no aparece por ningún lado. ¿Qué le pasó a Michelle? 2 semanas más tarde en Rubidoux, California. La dueña de un rancho de caballos vuelve de buscar a su hijo de la escuela. Ella notó que estaba el candado roto, así que supo que algo andaba mal. Cuando llegó a ese punto, oyó un disparo sordo. Pensó que podría haber venido de ahí. Apenas oyó el disparo, una jovencita salió del cobertizo de arreos hacia ella muy sorprendida. La miró
como preguntándole quién era, y la chica dijo: Tengo permiso para estar aquí. Estuve hablando con la dueña de la granja. Pero ella es la dueña. La dueña dijo que podías cuidar los caballos. Ella solo dijo de acuerdo y luego entró a la casa y llamó al 911. Tengo cosas que hacer, así que te veré luego. En abril de 2001, la policía de Rubidoux, California, recibió el llamado de una granjera que había oído un disparo y capturó a Michael Thornton y Janine Snyder, entrando ilegalmente a sus tierras. Huyeron a un vecindario residencial que estaba a menos de medio kilómetro camino abajo. Llegaron los patrulleros, sonaban las sirenas y ellos supieron que alguien andaba tras ellos. El vecino los vio lavando la sangre de su ropa. ¡Sospechoso! Un hombre blanco, camisa verde, jeans azules. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo ahora mismo! ¡Al suelo! ¡Manos fuera! ¡Las palmas hacia arriba! Cuando Michael Thornton es llevado al departamento de policía de Riverside, Janine Snyder trata de escapar, haciéndole señas a un auto. Pero el conductor es un guardaparques. Por favor, lléveme. Él la lleva hasta su estación. Ella trató de esconderse debajo de los escritorios. Estaba histérica. Decía que alguien la perseguía y levantó sospechas como para que los empleados llamaran al 911. Y llegaron los oficiales y la arrestaron. Thornton y Snyder son acusados de invasión a la propiedad privada y robo de morada. Cuando la policía revisa su camioneta, descubre una serie de elementos sospechosos. Encontraron una lista de escuelas de Riverside y algunas estaban marcadas con círculos. Encontraron juguetes sexuales y elementos para drogarse. Encontraron cinta adhesiva, precintos de seguridad, mordazas de bolas, una cartera que contenía la identificación de una adolescente de Las Vegas. Pero hay algo más perturbador. Fotos de una joven siendo sexualmente abusada, tanto por Thornton como por Snyder. Cuando empezaron a pasar gente por su computadora, apareció una coincidencia para Michelle Curran como persona desaparecida en Las Vegas. Tiene un gran parecido con la chica de las fotos. La foto que recuerdo en particular la mostraba con sus manos atadas detrás de la espalda y la pelota estaba en su boca, y en esa foto se la ve aterrorizada. Era una foto horrible. Era una foto aterradora. En el rancho, los detectives hacen un siniestro hallazgo en el cobertizo de arreos, desde donde la dueña oyó el disparo. Y fueron al cobertizo de arreos. Y lo que encontraron dentro fue una gran cantidad de sangre en el piso. Parecía que habían atado a alguien con estas, casi en una situación de sadomasoquismo. Y había precintos, había peros y riendas de caballos, y todo lleno de sangre, pero no había ningún cadáver. Lo que creemos es que fue atada y probablemente torturada. Sabes qué hacer. Cinco días después, la dueña del rancho está planeando limpiar un remolque de caballos. Allí descubre el cuerpo desnudo de una adolescente, que parece haber sido golpeada y que presenta una herida de bala en su frente. Las huellas confirman luego que la víctima es Michelle Curran, de 16 años. Me horroricé al enterarme de que a Michelle la asesinaron. Cuando te quitan a alguien de tu lado para alimentar la mente retorcida de alguien o las mentes enfermas, es duro de describir.
La del cobertizo era su sangre. El laboratorio criminal confirma que Janine Snyder jugó un rol en el asesinato de Michelle. Hisopados tomados de sus manos al momento del arresto muestran residuos de pólvora. Thornton y Snyder son acusados de numerosos delitos, incluyendo homicidio en primer grado, violación y tortura. Ambos se declaran inocentes. Se rehúsan a ayudar a los investigadores, pero ambos revelan sus aterradores secretos a otros. Snyder a un psiquiatra y Thornton a un compañero de celda. Hicieron pequeñas admisiones, no una confesión, sino pequeñas admisiones. La más grande fue cuando Michael Thornton, de hecho, confesó todo el crimen. Y lo escribió y quiso que el otro sujeto lo escribiera. Y él más tarde habló con nosotros y nos dio la información. Allí, mírala. Es preciosa. Ella es la elegida. Fue un esfuerzo en equipo usando a Janine Snyder, porque lucía joven. Ah, sí. Janine salió y trató de convencerla de subir al auto, pero la otra se rehusó. Cuando finalmente entró al auto, se asustó de nuevo y quiso salir y... En ese momento, Michael Thornton le apuntó con una pistola calibre 38 y le dijo que se quedaría con ella. Durante 2 semanas, Thornton y Snyder trasladaron a Michelle por Arizona, Nevada y llegaron a California. Fue abusada reiteradas veces en varios lugares. Michelle fue tratada como una esclava sexual. Básicamente eso es lo que era. Le daban una dieta a base de drogas. Pero una vez que se divirtieron con ella, Thornton y Janine decidieron que Michelle sabía demasiado. Thornton y Snyder buscaron varios lugares donde matar a Michelle Curran y una razón por la cual él eligió este rancho era que vio un candado en la puerta que indicaba que el dueño no estaba en casa y entonces pensó que sería un buen lugar para hacer su trabajo. Eligió el cobertizo de los arreos debido a las riendas y las ataduras. Para el psicópata, el sádico sexual, el control es la meta de toda su vida y la dominación de otras personas. Finalmente, Thornton insiste en que Janine debe jalar del gatillo. La noticia de la tragedia produce nuevas pistas. La hija de Michael Thornton llama a la policía y revela algo que estuvo atormentando a su madre. Mi mamá me había hablado de los distintos crímenes de los que había escuchado. Y entonces llamé a los detectives. En 2001, la ex esposa de Michael Thornton revela que oyó a su esposo y a su amante adolescente hablar de asesinar a una jovencita de Glendora, California, ciudad natal de Jesse Peters. Los investigadores reabren el caso y descubren una nueva y asombrosa prueba de su madre, Cheryl. Hola, ¿puedo ayudarte? Sí, hay una chica aquí. Unas pocas horas antes de que Jesse Peters desapareciera, una joven adolescente estuvo en la puerta de su casa rodante, preguntando si Jesse Peters podía salir. Le mostraron a Cheryl una foto de Janine Snyder y ella confirmó que se trataba de la visitante misteriosa. ¿Esa chica? Y recuerdo que llamó a la puerta y me preguntó si había una chica en casa. Sí, hay una chica aquí. ¿Esa chica? Le dije, ¿quieres pasar a hablar con mi hija y ni siquiera sabe su nombre? Abrió los ojos bien grandes y estaba sudando. Tenía mucho miedo. Entonces Jessie salió en ese momento y dijo, está bien, mamá, yo me encargo. ¿Está bien? Entonces yo
Bueno, tenía que ir a trabajar. Recién había conseguido el empleo. Y me fui a trabajar. Al recibir ese tipo de información 5 años después del reporte inicial, sabíamos que estábamos muy equivocados con el tipo de investigación que habíamos hecho. Apenas tuvimos la oportunidad de preguntarle a Cheryl por qué no nos había dado esa información en el reporte inicial, nos confesó que no estaba pensando con claridad. De hecho, Cheryl había trabajado como estilista en uno de los salones de Michael Thornton. Ambos habían tenido una amarga disputa en la época de la desaparición de Jesse. Se enfadó conmigo y renuncié. Y todos se fueron conmigo. Michael Thornton estaba molesto por eso. Y entonces él y su socia en el crimen, Snyder, atrajeron a Jessie Pierce para sacarla de su casa. Todo encajaba. Por desgracia, todo encajaba. Después de que Snyder logró atraer a Jessie dentro del auto con Thornton, la llevaron a su casa en Lake Arrowhead. Mientras Snyder miraba, Thornton esposó a Jessie a una cama y la violó. Luego, le quitaron las esposas y la pusieron en una tina llena de agua. Sin aviso, Michael Thornton entró al baño y hundió su cabeza en el agua de la bañera. La mantuvo ahí hasta matarla. Luego pasó el resto de la noche descuartizando su cuerpo y puso las partes en distintos recipientes. Y al día siguiente la llevó cerca del área de Dana Point, donde cargó las partes del cuerpo a bordo de su barco. Y en algún lugar frente a la costa, lanzó las partes por la borda. Cortarla de ese modo y arrojarla al océano para ocultar su vergüenza. Eso era vergüenza. Yo solo pude orar y llorar y llorar. No podía creer eso. Cuando supimos que la habían asesinado dentro de las 24 horas de su secuestro, fue muy duro de escuchar. Y el hecho de que estuvimos tratando de localizarla y que mantuvimos la esperanza durante tantos años para finalmente averiguar que ella había muerto poco después del hecho, fue muy duro de escuchar. Y la policía finalmente resuelve el misterio de los mensajes telefónicos borrados que le habían dado tanta esperanza a Cheryl. El sistema de correo de voz borra automáticamente todos los mensajes después de una semana. Y los registros mostraban que siempre se borraban a la misma hora. El cuerpo de Jessie nunca fue hallado. Pero Pamela les dice a los investigadores que oyó a la pareja discutir el secuestro de la hija de una ex empleada, ahogarla y arrojar su cuerpo descuartizado al mar. Lo cual coincide con la confesión de Janine. Ella ironizaba con los crímenes, pero le tenía mucho miedo a él. Con una fecha judicial en 2006 por el homicidio de Michelle Carran, los psicólogos finalmente determinan que Thornton y Snyder son competentes para comparecer en juicio. En la corte, los fiscales destacan el vínculo maligno entre ambos. Este quizás haya sido el único caso que tuve en donde había una pareja romántica que se consideraba a sí misma Bonnie and Clyde. Era una relación cuidadosamente creada para satisfacer la obsesión de Thornton por las jovencitas. Peínate con colitas de caballo. Bien, ¿así? Sí, ¿Está bien exacto. así? Perfecto. Ella era el cebo, pero creo que ella estuvo de acuerdo. Ella sabía que estaba haciendo algo malo. Y creo que ella es una persona muy peligrosa y malvada. Con su socia en el crimen, Thornton pudo hacer realidad sus fantasías más salvajes. Michael Thornton tenía la fantasía de que él y otra persona, en este caso Janine, secuestrasen jóvenes mujeres fértiles.
Oh, sí. Esas mujeres serían mantenidas en un calabozo desnudas. Janine se haría cargo de sus necesidades cotidianas. Michael Thornton las dejaría encintas y luego vendería a los bebés en el mercado negro como fuente de ingresos. Luego se encargarían de matar a las mujeres. Él y Janine llevarían a cabo su perverso proyecto económico juntos. Tenían apetitos insaciables de asesinato y violencia contra el prójimo. La defensa intenta mostrar a Snyder como una víctima de manipulación desde los 14 años. De no ser por la presencia de Michael Thornton, Janine Snyder, en mi opinión, no habría seguido por este camino de violar y asesinar. Pero, como joven adulta, estaba tomando decisiones y tiene culpabilidad por estos crímenes. Y eso es algo que el jurado también determinó en este caso. En septiembre de 2006, tras horas de deliberación, Thornton y Snyder son condenados por el crimen, tortura y violación de Michelle Carran. Son sentenciados a muerte. Tras consultar a la madre de Jesse, las autoridades de Glendora deciden no acusarlos por el homicidio de su hija. Quiero estar ahí cuando los maten. Quiero estar en ese momento. Entonces Jesse tendrá justicia y Michelle tendrá justicia también. Monstruos es una palabra muy liviana para describirlos. Para mí son algo de otro planeta. Están utilizando un lugar que realmente no les corresponde. Thornton es enviado al infame pasillo de la muerte de San Quintín. Snyder al Correccional de Mujeres de California Central, en Chowquilla, California. Ya no se comunican entre sí. Durante mi trabajo en este caso, nunca vi una sola señal de culpa o remordimiento de parte de Michael Thornton. Michael Thornton era el amo manipulador. Él sabía cómo jugar estos juegos mentales con la gente. Y miren la devastación que dejó a su paso. Fue algo increíble. Ambos están apelando sus sentencias. Fue como vivir la película de horror más sangrienta que haya visto. Desperté y era mi vida. La familia lo está tomando lo mejor que puede. Algunos días son más fáciles y otros más difíciles. Este es uno de los peores casos que he visto, por el hecho de que Michael Thornton crió a Janine Snyder desde los 14 años para convertirla en la clase de depredador que él ya era. Él modeló el desarrollo de ella para transformarla en la loba joven que necesitaba para llevar a cabo estos actos de violencia sexual. Ahí había un silencio de muerte y ella no estaba. Jessica. No había señales de su hija de 14 años. Cheryl espera que Jesse haya ido a lo de una amiga. Pero a la noche se pone frenética y llama a la policía. Finalmente, ya no sabía qué hacer y tuve que llamarlos. Y no quería que ella se metiera en problemas. 911 emergencias. Y quedara marcada como fugitiva. Sí, pero todo era tan extraño. Enseguida vamos. Gracias. Ella estaba muy alterada de que su hija no estuviera en casa y muy preocupada de que algo le hubiese pasado. Nos contó que no había razón alguna y que no había problemas con Jesse Peters. Así que no tenía idea de por qué no había llegado a casa. Jessie era la niña más bonita que he visto en mi vida. La amaba más que a nada. Era hermosa. Ella me mantenía entretenida todo el tiempo. Era maravillosa. Maravillosa.
Cheryl Peters describió a su hija Jessie como una chica muy lista, de buenos modales, que estudiaba en su casa, pero no tenía problemas para completar la tarea. Se llevaban bien y Jessie nunca se metía en problemas. Hay que hacerlo todos los días porque no sabía hasta cuándo me alcanzaría el dinero. Un mes después de la desaparición de Jessie, hay una noticia prometedora. Alguien vio a Jessie Peters cerca de una parada de autobús. Entonces logramos rastrear el autobús y al chofer. Y le mostramos al chofer una foto de Jessie. Él la identificó positivamente. Ella había subido al autobús, se había quedado sola y había bajado en la autopista de Cerritos y Arrow. Fuimos hasta el punto de la autopista donde él señaló que la había dejado. Pero aquí el rastro termina. Pero no logramos ubicarla ahí ni encontrar testigos adicionales que la hubiesen visto. Durante meses, nuevas pistas surgen y se esfuman. Cada vez que me daban una pista y me llamaban, yo acudía. Iba hasta allí y colocaba carteles en la zona. Mi esperanza era que estuviera en las cercanías del área, que estuviera sana y salva. Luego, 6 meses después, nace un fresco optimismo de que está viva, ilesa, y quizá huyó. ¿Jessie? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Recibimos otra pista de una mujer que dijo ser muy buena amiga de Jessie y que la había visto a Jessie en un restaurante de comidas rápidas en la ciudad. Ella trataba de comportarse como si supiera mucho, pero no sabía nada. Era la típica chica de 14 años. Una belleza. Pensamos que estaba teniendo algún acto de rebeldía adolescente y que se había ido para ir contra las reglas de la casa y no quería volver. Les dije que ella no había hecho eso, no se había llevado ropa, ni siquiera su cartera. No se llevó nada personal, más que la ropa que llevaba puesta y zapatos, sin calcetines. Y eso no era típico de ella. Luego hicimos un seguimiento básico con algunos vecinos para ver si habían oído o visto algo. Si había pasado algo entre madre e hija que nosotros no supiéramos. Y después de hablar con algunos vecinos, no surgió nada que mostrase algo sospechoso. Los investigadores saben que deben actuar rápido. Las primeras 2 horas y días después de recibir un reporte de adolescente desaparecida son el mejor momento para obtener la mejor información y el seguimiento de cualquier pista. Cheryl está segura de que Jessie está viva y probablemente ilesa. Alguien estuvo llamando remotamente y borrando los mensajes grabados en el teléfono de su casa, usando un código secreto que solo ella y Jessie conocen. Creí que era ella borrando los mensajes. Como incentivo para que Jessie confirme que al menos está a salvo, Cheryl les pide a algunos familiares que dejen mensajes grabados. Hice que mi familia llamara en esos primeros días, diciendo cuánto la amábamos y pidiéndole que volviera. Lo tomamos como una señal positiva. Teníamos muchas esperanzas de que Jessie estuviese bien y con amigos, o posiblemente con algún novio. Eso me dio esperanzas, me dio la esperanza de que volviera a casa, de que estaba bien. Porque ¿quién haría algo así? Pero los días se hicieron semanas y no había señales de Jessie. No pude llegar a ninguna conclusión. Tenía miedo de pensar que algo le hubiese pasado. Parte de mí esperaba que hubiese huido y que estuviera bien. Los investigadores están cada vez más preocupados. Nuestro mayor miedo es que Jessie Peters no esté actuando como una adolescente rebelde y que de hecho algo le haya ocurrido. En una época, Cheryl tuvo una grave adicción a las drogas y aunque estuvo internada en el pasado, se pregunta si esto podría tener que ver con la desaparición de su hija. Pensé que era mi culpa.
Cada día se aferra a la esperanza, colocando carteles de "Se busca" en la ciudad. Iba a pegarlos por la mañana y a la noche los quitaban. Tenía que... Un asesino cruel elige una tranquila ciudad de California como su coto de caza, atacando a chicas jóvenes para engañarlas, atormentarlas y torturarlas. Recluta a una joven vulnerable que comparte sus extrañas fantasías y que demostró estar más que dispuesta a jugar su parte en esta pareja peligrosa. Glendora es una pequeña ciudad 25 kilómetros al este de Los Ángeles. Es famosa por su baja tasa de criminalidad. Pero en marzo de 1996, su reputación de santuario seguro está a punto de ser sacudida por Cheryl Peters. Hasta luego, cariño. Trabajaba en un salón de belleza. Le dije a Jessie que la amaba. Te amo, te veré en el almuerzo. Pero cuando Cheryl regresa a casa del salón de peinados, de inmediato presiente que algo anda mal. Hola. Lo único que recuerdo es el vacío que sentí cuando entré.